Gracias. Si me paso, me avisan y si no... muchísimas gracias a mis colegas y amigos, Andrea y Manuel, porque al final fue un poco pretencioso de venir al Caribe y dije, pues Andrea, si voy allá y sé que allá trabajan temas de colonia, pues me interesaría conocer un poco el perfil y los temas, ¿no? Las curiosidades que están teniendo. Mi especialidad dentro del doctorado fue en educación. Sobre todo, al final sentí como que estaba como mi tesis casi completa, sentía como esa necesidad de tener una reivindicación de género, ¿no? Porque fue muy difícil, o creo que es muy difícil para una mujer hacer un doctorado, más un doctorado en historia económica, en un contexto europeo, bueno. Entonces sentía que tenía que tener una reivindicación y el último capítulo de mi tesis doctoral fue de educación y género. A partir de ahí sentía que con que el tema de la educación ya no era como suficiente y quise continuar explorando. Se me presentó esta oportunidad de tener una beca postdoctoral para hacer solo investigación y entonces, en una reunión con la doctora Jane Humphries, le dije, quiero empezar a hacer temas de género, pero claro, yo solamente he hecho educación, entonces bueno, nunca es tarde y, o sea, para empezar. Así que nada, lo que os quiero presentar el día de hoy es en realidad como mi investigación de estos 2 años para entender el contexto colonial y el rol de la mujer en este contexto, ¿no? Porque siempre que se abordan los temas de crecimiento económico durante la colonia, nunca se hace desde una perspectiva de género y creía que quería evaluar un poco cuál era ese perfil, ¿no? Que tenía la contribución de la mujer dentro de este aspecto. Así que este es el título general y de lo que sería la acumulación de mi conocimiento de estos años, que es la contribución femenina al desarrollo económico en América colonial. Y que hoy lo que quiero hacer es, yo preparé como una propuesta de investigación, pero de allí, de esa propuesta, solo he extraído como unos lineamientos generales para darnos un marco teórico, por ejemplo, como decía Eduardo, que le hace falta un marco teórico en algunos aspectos, que también he podido identificar en el trabajo, por ejemplo, de Estefanía, o sea, algo que dé una perspectiva mucho más, una conceptualización mucho más amplia de lo que sería la sociedad colonial, las estructuras, los roles económicos, sociales, demográficos y sobre todo una caracterización de los perfiles de las mujeres que obviamente no son todas iguales. ¿Vale? ¿Por qué estudiar género, ¿no? En general, una perspectiva de género en el largo plazo. Pues como bien planteó pues Claudia Goldin, Nobel de Economía al año anterior, este año se lo ganó Acemoglu, también trabaja temas pues de maneras similares, no de género, pero sí de una perspectiva muy de largo plazo. Por lo cual vemos nuevamente que se pone en una reivindicación dentro de la economía de lo que sería esa importancia de hacer análisis de largo plazo, ¿no? De lo que no hay una aparición de las dinámicas actuales, sino que evidentemente hay una acumulación, unos procesos acumulativos de largo plazo. Y en este caso, pues Claudia Goldin se ganó, le otorgaron, mejor dicho, el premio, el Nobel de Economía, precisamente por haber avanzado en ese entendimiento de cuál ha sido el desarrollo, la contribución de la mujer en los mercados de trabajo o en los outcomes de los económicos dentro de lo que sería de la economía. Entonces, partiendo de este punto, evidentemente que invito a todos los que están presentes a que continuéis esta línea de investigación en cuanto a género, precisamente porque primero está de moda y segundo porque evidentemente hay un trasfondo mucho más relevante, ¿no? Entonces, partamos desde la base, ¿no? El ABC. Se puede decir que dentro de un contexto colonial se puede dar crecimiento económico para ver si realmente la mujer pues, hace algo, ¿no? Entonces, partiendo de este punto, estos autores, Arroyo Abad y Van Sanden, pues lo que hacen un análisis para México y Perú y lo que observan es que definitivamente se puede hablar de manera muy concreta de que se puede dar crecimiento económico incluso bajo unas condiciones de colonia que son una sociedad extractiva, por lo cual sería
poco difícil o podría generar curiosidad, ¿no? De que por qué se genera, si al final estás extrayendo todo para llevártelo obviamente al país explotador, ¿no? Pero ellos se dan cuenta que evidentemente sí, en primer lugar se puede hablar de crecimiento económico, y entonces estos análisis sobre el crecimiento económico pues se han hecho se han abordado, se han explicado desde diferentes puntos, ¿no? Algunos autores se han argumentado que los recursos naturales son los que permiten que se haya generado este crecimiento económico en este contexto, ¿no? La provisión de que aquí tuvieses oro y aquí no tenías oro, plata. Factores geográficos, factores sobre las instituciones, ¿no? Los derechos de propiedad, legislación. Se ha abordado, se ha justificado, se ha explicado ese crecimiento económico bajo instituciones extractivas por diferentes aspectos, pero en ninguno de ellos se ha empleado o se ha recurrido a la mujer como un elemento central de ese crecimiento económico. Entonces, esa es mi reivindicación y me alegro que compartamos, no solo yo, esa reivindicación, en el caso, por ejemplo, de Estefanía o lo que están trabajando Manuel y Andrea. Y también quiero invitar a Eduardo a que de alguna manera, creo que el rol de la mujer tenía mayor agencia que solo una perspectiva de victimización, ¿no? Porque a pesar de las limitaciones económico-temporales y sociales, la mujer tenía todavía un margen amplio de agencia para poder pues salir también de la pobreza y no solo quedarse en ese aspecto, ¿no? Entonces, que encuentres esos vínculos de reivindicación, ¿no? De alguna manera, la historia económica, o sea, la gente como Claudia Goldin, Acemoglu, que se han ganado los premios de Nobel de Economía, se han centrado en ausentar o en no evidenciar, no han incluido pues, ese papel de la mujer dentro de este crecimiento económico. Sin embargo, si que nos vamos a la historiografía, por suerte, los historiadores sí se han preocupado por resaltar el papel de la mujer. Lo que pasa es que, claro, para una persona con historia que hace historia económica, esto resulta demasiado difícil de entender porque es como muy desagregado, ¿no? Y nosotros como economistas tendemos a generar una organización y una estructura metódica de todo lo que analizamos, ¿no? En este caso de aspectos de situaciones más pues, económicas o sociales durante la colonia. Entonces yo después de haber dedicado ese tiempo solo a leer y a leer sobre el papel de la mujer en la colonia, cómo eran las dinámicas coloniales, mi propuesta, mi reivindicación es que el papel de la mujer dentro de ese crecimiento económico lo identifiqué y lo desarrollaré más adelante, sobre todo en 3 aspectos, ¿no? Cuando estamos en un periodo colonial, una sociedad agrícola, una sociedad extractiva, ¿cuáles son los elementos que permiten crecimiento económico? A ver, Manuel. ¿Qué permite crecimiento económico en una sociedad agrícola extractiva? Y básicamente la relación con los mercados, por ejemplo, que es un elemento muy importante, y las distancias y relaciones con los centros de las zonas de extracción. Por ejemplo, Andrea. El acceso a medios de producción. Acceso a medios de producción, tierra, capital. Estos son los 3 elementos de manera visto desde una perspectiva de un economista, ¿no? Tierra, trabajo, capital. Y tecnología, que en este periodo pues no podríamos hablar de tecnología. Entonces mi reivindicación, lo que yo propongo, es que en realidad en ese contexto, tierra, trabajo y capital, evidentemente la tierra está dada sobre el trabajo y capital, la mujer fue un agente importante y que tuvo un protagonismo en esos 2 elementos del crecimiento económico, que sería trabajo y capital. ¿Cómo? En parte como trabajadoras, en parte como creadoras de mano de obra libre, ¿vale? Que lo desarrollaré más adelante, y como acumuladoras de capital. En este caso, como lo que planteaba Manuel, y yo lo voy a mostrar desde una perspectiva de una acumulación de capital de los conventos de monjas, ¿vale? Y ahora lo desarrollaré. Pero lo importante es esto, que la mujer tuvo ese protagonismo y esos elementos cruciales del crecimiento económico en unas sociedades preindustriales.
¿Vale? Por lo tanto, mi hipótesis de partida es que fueron las mujeres una fuerza impulsora esencial de crecimiento económico colonial a través de la fuerza laboral y como acumuladoras de capital. ¿Vale? Este es como el gran marco teórico. Estudiar esto, cómo contribuye a la literatura. En primer paso, porque dialogamos con estos señores, como el que se ganó el premio Nobel ahora, Acemoglu, sobre ese enfoque de la dependencia de la trayectoria de América Latina, que somos lo que somos por lo que hemos sido, ¿no? Ese es un poco su análisis. Entonces podemos dialogar con ellos, pero incluyendo esta perspectiva de género, ¿no? Podemos también contribuir a los debates de literatura desde el crecimiento, el papel de las mujeres como fuerza impulsora de ese crecimiento colonial en los debates exclusivamente de crecimiento económico, ¿vale? ¿Qué otros aspectos al estudiar esto, podríamos ayudar, ¿no? a generar o a ampliar la frontera del conocimiento? Podríamos también mostrar una nueva evidencia sobre la participación laboral femenina en tiempos preindustriales, pero de una perspectiva más, de una geográfica diferente, ¿no? Esta fue la señora Jane Humphreys la que me motivó a que siguiera en esta línea y me alegra pues de alguna manera poder generar diálogo también con esta literatura, ¿vale? Y sobre todo sobre los debates de mujeres como agentes de creación de crédito eclesiástico en la América colonial, que esto se ha estudiado bastante más para otros países como México, por ejemplo, pero no necesariamente para el resto de países de Latinoamérica, ¿no? Entonces la idea es entrar en esos debates de crédito, de creación de crédito eclesiástico, pero incluyendo a los conventos de monjas. Voy a hacer un recorrido rápido sobre qué fue o qué significó la irrupción de los ibéricos, ¿no? En lo que sería Latinoamérica, ¿no? Entonces, voy a partir un poco de cómo eran estas sociedades precolombinas, porque parece que las sociedades las entendemos desde que llegan, ¿no? Desde 1492, cuando en realidad ya habían unas instituciones preestablecidas donde el rol de la mujer era muy diferente a las que vemos en el contexto colonial. En este libro de Chartman, se llama 1491, lo que analiza es precisamente estas sociedades precolombinas, y en todo el libro así, no menciona absolutamente nada del rol de la mujer. Esto es la historia de Latinoamérica antes de Colón. No existía la mujer en la historia de Latinoamérica en Colón, según este autor, evidentemente. Pero lo que nos muestran otras mujeres, afortunadamente de la historiografía, que se han preocupado, ¿no? por reescribir este papel de la mujer, vemos que estas sociedades precoloniales tenían unas organizaciones sociales y económicas claramente bien definidas, donde el papel de la mujer era esencial en lo que era la economía. Un ejemplo, en las sociedades aztecas, las mujeres se dedicaban a la producción textil, el comercio, el trabajo agrícola y también trabajaban como curanderas o sacerdotisas, que este es un cargo social, un estatus social bastante elevado para este contexto. Por ejemplo, para los incas. En los incas vemos, en este libro, esta autora hace un análisis bastante amplio de esto, muestran que las mujeres en la sociedad inca, en lo que ellos llamaban los aliús, que eran como la forma de organización social, las mujeres ejercían un poder político significativo, estaban obligadas a pagar impuestos, que se puede considerar como un elemento, como un punto de importancia, ¿no? Social o de presencia económica, el hecho de que estén obligadas a pagar impuestos por su trabajo, y era muy común que poseyeran tierras, ¿vale? Las mujeres desempeñaban diferentes roles: tejer, cocinar, sembrar, criar hijos, cosechar, transportar agua, sobre todo que contribuyendo pues a esa dinámica de la vida, lo que sería comunitaria, ¿vale? Entonces vemos que fueron elementos importantes dentro de esas sociedades precoloniales hasta que llegan los ibéricos, ¿vale? Y vemos que era, pues, América se establece o se constituye se organiza en diferentes ¿se dice en castellano? Virreinatos, perdón. En diferentes virreinatos. Entonces vemos que esta organización previa
pues salta por los aires y se instauran estas nuevas instituciones y nuevas dinámicas, se transforma la economía, ¿vale? Y se reasigna a la mujer a un rol diferente. Entonces yo lo que les voy a mostrar es ese rol, cómo fue esa transformación económica, social y demográfica una vez llegan los españoles. Pues obviamente tenemos una nueva estructura económica y política, ¿vale? Basada principalmente en una economía de mercado, una economía de extracción de recursos, donde el crédito, el acceso al crédito es limitado. Por lo tanto, su rol pues fue estratégico durante de estas sociedades coloniales. Y sobre todo que se instaura un elemento que antes no existía, que eran pues la creación de puertos comerciales, ¿vale? Que en este caso pues principalmente fueron hasta finales del siglo XVIII fueron La Habana, Veracruz, Cartagena de India, que eran los puntos de considerados como puertos comerciales para exportar toda esta mercancía hacia lo que sería España. Dentro de esas transformaciones económicas, pues vemos unos nuevos roles económicos. En una parte, pues evidentemente encontramos a los africanos, que es esta mano de obra esclavizada, ¿vale? Y aparece esta dinámica de comercio de esclavos. Los indígenas, su nuevo rol dentro de este contexto, se podría hablar de unas condiciones de semiesclavismo y de tributo excesivo. Porque aparte de ellos la sociedad estaba organizada de tal manera que si eras blanco, tú no pagabas tributo, si eras indígena, pagabas tributo y evidentemente si estabas esclavizado, no pagabas tributo. Estas son como las condiciones iniciales, ¿no?, de esta sociedad. ¿Qué pasó con las mujeres? Que el rol de las mujeres dentro de esta economía pasó a ser mano de obra familiar, roles domésticos y en algunos casos esenciales, como lo veremos más adelante. A nivel social, ¿qué ocurre con estas transformaciones y cuál es el rol de la mujer? Pues al instaurarse esta sociedad más patriarcal, en la que se ignoran estas estructuras sociales anteriores, ¿no? Se instaura la religión católica, el único vínculo de la mujer con el Estado pasa a ser siempre a través de un hombre, ¿no?, del padre o de los esposos. Se instaura una sociedad, se lleva, ¿no?, una sociedad estamental basada en lo que sería la institucionalización del racismo, que es asociar un estatus social a un color de piel, ¿vale? Entonces, surge dentro de este contexto que esto evidentemente no existía en estas sociedades precoloniales. Y se diseñan unos sistemas de urbanización, lo que sean unas ciudades, ¿no?, villas, ciudades en las cuales se ubican pues las principales estructuras políticas y todo se organiza a través de estos procesos de aglomeración, de urbanización, en las que surgen pues obviamente mercados locales y procesos de aglomeración, ¿vale? A nivel demográfico, las transformaciones llevan a que obviamente una disminución de la población autóctona, en parte por las enfermedades que llevan los españoles y que los locales no tenían anticuerpos, en parte por estos trabajos forzados o esas condiciones de semiesclavitud, ¿vale? Y también porque muchos de los hombres indígenas se reubican de sus hábitats naturales y entonces vemos que lo que hacen es que se envían a las minas y al final de esta manera lo que estamos viendo es que es una desaparición del núcleo familiar y por lo tanto de esa descendencia. Esto fue uno de los impactos más importantes, ¿no?, porque hay una disminución de nacimientos. ¿Qué ocurre? Que parte de esto, del hecho de que se reubiquen estas sociedades, llevan a que, por el hecho de que la colonización ibérica se produjo con un número muy pequeño de mujeres, se generan estos procesos de mestizaje, ¿vale?, que fue un elemento fundamental para esa ruptura de estas sociedades estamentales que inicialmente se establecieron. Por lo tanto, recopilando un poco que en estos elementos, estas transformaciones sociales, económicas, políticas, en las que afectaron directamente, entre otros obviamente, el rol de la mujer dentro de la sociedad, yo identifico como estos tres elementos fundamentales que terminan generando o impactando generando crecimiento económico. Por una parte tenemos esos procesos de urbanización,
¿vale? Y es sobre todo en aquellas zonas de los puertos comerciales. Puertos comerciales oficiales o no oficiales, porque también vemos muchos puertos que se giran alrededor de manera natural por piratas, contrabandismo, entre otras cosas. Pero al final, ¿esto qué genera? Demanda de mano de obra. ¿Por qué? Porque alguien tiene que dar comida, pues obviamente, a todas estas personas que giran alrededor de estas dinámicas de mercado. Alguien tiene que vender la fruta, tiene que trabajar de panadera, o sea, se generan muchas dinámicas donde la mujer encuentra un espacio de trabajo, ¿no? De participación. Otro de los elementos que termina generando el crecimiento económico es lo que yo llamo como las necesidades sexuales de los colonizadores. Como ya hemos visto que el número de mujeres ibéricas que vinieron era muy reducido, de alguna manera se tuvo que generar estos procesos de mestizaje que al final lo que terminan haciendo es escapando de estos estamentos que se establecieron, ¿vale? Generando o concibiendo mano de obra libre, ¿vale? Entonces, la mujer, porque el mestizaje no se dio vía hombre, el mestizaje se dio vía mujer. Me parece un punto bastante evidente, pero en realidad no está recogido de una manera tan explícita dentro de la literatura, que fue la mujer indígena la que generó, fue el agente de creación de mano de obra libre, creando este proceso, dando lugar a este proceso de mestizaje. Y por último, la creación o la instauración de esta sociedad de la Iglesia Católica, que por algún lado pues genera estas dinámicas de moralización, de moralismo, donde la mujer pues tiene un papel mucho más rezagado, pues sí que aparecen unos espacios de manera paradójica, como son los conventos, ¿vale? En los que sí que observamos que la mujer tiene una gran agencia, ¿vale? Porque de manera muy específica, los conventos de monjas se generan a través, es requisito para acceder a un convento de monjas el tener o el otorgar una dote, ¿vale? Entonces generan estas acumulaciones de capital ocioso que de alguna manera hay que darle de alguna manera salida, ¿vale? En general, estas tres identifico entre otras, pero como las más importantes, que terminan generando estas dinámicas que al final terminan repercutiendo en el crecimiento económico. Entonces va a ser un pequeño recorrido sobre estos procesos, por ejemplo, cómo encajó o cómo se perfiló el rol de la mujer en estos contextos desde una perspectiva económica, iniciando por las urbanizaciones y puertos comerciales. Vemos que los españoles crean estos centros urbanos, ¿no? Como centros administrativos, políticos y comerciales, donde se generan estas dinámicas de aglomeración, donde los indígenas y los mestizos vivían en unos barrios, ¿no? Lo que se llama el extrarradio. Entonces se crean unas repúblicas de blancos y repúblicas de indios. Inicialmente, pues, entraré en más detalle más adelante. Pero lo importante en esto es que se generan estos espacios donde hay unas feminizaciones de ciertos roles económicos, de ciertos roles, sí, dentro de las dinámicas de la economía. Y entonces esto se conlleva a unos procesos de migración, ¿no? Donde las mujeres indígenas migraban a las ciudades trabajando pues como comerciantes, lavanderas, cocineras, trabajaban en servicios domésticos, en hospitales, muchas de ellas trabajaban como nodrizas, amas de leche, enfermeras en los hospitales, ¿vale? Y obviamente en las industrias más artesanales, ¿no? En la producción del textil, el hilado, tejiendo también desde su casa, ¿no? Entonces encontramos unos espacios donde la mujer puede vincularse a las dinámicas económicas. ¿Solo fue en las zonas indígenas? No. ¿En las zonas urbanas? No. Pero fue donde hubo mayores espacios. También vemos, por ejemplo, que en las zonas rurales, principalmente las mujeres indígenas, por esa ausencia de los hombres que comenté anteriormente, porque se los llevaban principalmente a unos centros de explotación, entonces vemos que las mujeres sostienen la economía agrícola, se dedican a producir bienes para el tributo, ¿no? Porque ya tienen que seguir pagando tributo. Crían a los hijos, realizan trabajo doméstico, o sea, se convirtieron en pueblos de mujeres, ¿vale? Entonces, las mujeres no solo están en esos entornos más urbanos, pero quizás su impacto económico en estas áreas son muchísimo menores, ¿vale? Las mujeres de la élite
En esto quiero hacer una distinción cuando hablamos de las conceptualizaciones, ¿no? Están las mujeres de la élite indígena y las mujeres de las élites blancas o mestizas. En este caso, las mujeres de la élite indígena se tuvieron uniones estratégicas con los conquistadores, porque lo que hacían los españoles era que llegaban a un sitio y aprovechaban las estructuras que había anteriormente, esas estructuras jerárquicas donde había obviamente una élite indígena. Entonces la manera de generar o de aprovechar esas estructuras eran precisamente generando estas alianzas, casándose estos blancos con las mujeres de las élites indígenas. Esto les da a las mujeres indígenas un acceso, un gobierno, o sea, una participación indirecta dentro de estos gobiernos y también una participación dentro de las actividades económicas y comerciales, ¿vale? Las mujeres de la élite no indígena no solo se dedicaban pues, al trabajo doméstico, a estar en casa, a existir, ¿no? De alguna manera, sino que muchas mujeres de estas participaron como educadoras, ¿no? Crearon las casas de amigas, por ejemplo, que permitían estos espacios para la enseñanza. Muchas de las viudas se dedicaron a la industria editorial y tuvieron un papel súper importante en la creación de las imprentas, talleres textiles, también en el establecimiento y gestión de instituciones, ¿vale? Fundaron y administraron escuelas, orfanatos, hospitales y evidentemente conventos. Entonces el rol de la mujer, dependiendo de su estatus económico, social, de piel, no fue una limitación para que ella se vinculara a las actividades o a las dinámicas económicas, ¿vale? En algunos casos, por ejemplo, obviamente no tenemos muchas fuentes que nos permitan observar si esto se dio o no así. Algunos trabajos, por ejemplo, utilizan como variable de aproximación que se llama del trabajo femenino algunas variables demográficas que de otra manera no se entenderían. Por ejemplo, en 1802 en Sao Paulo el 44% de los hogares carecían de hombres adultos. Evidentemente que no es que había un 44% de mujeres pobres, había un 44% de mujeres cabeza de familia que trabajaban pues de lavanderas, de cocineras o algo para poder de alguna manera generar esos ingresos familiares. En Cartagena de India vemos que a finales del siglo XVIII al menos un tercio de los hogares estaban liderados por mujeres también. Sobre todo en las urbanizaciones, que es lo que mencionaba anteriormente, ciudades como Córdoba, siglo XVIII, 54% de la ciudad el 54% de la población eran mujeres. En Sao Paulo, el 53% de la población de la ciudad eran mujeres. O, por ejemplo, en Cartagena de Indias vemos que a finales del siglo XIX el 38% de la población eran mujeres solteras, además. ¿Vale? Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, pueden interrumpirme. Aquí, por ejemplo, a finales del siglo XIX se establecieron los primeros censos borbónicos, las reformas borbónicas, y vemos que pues, se crean es una de las principales fuentes, ¿no? de cuantitativas que tenemos, sobre todo a nivel demográfico. Entonces, vemos por ejemplo aquí que en estas ciudades, en el caso de Nueva Granada, ¿vale? Lo que sería actualmente Colombia, vemos que el ratio de masculinidad de hombres y mujeres es realmente escandaloso, ¿no? En las ciudades con los puertos oficiales o no oficiales, que es lo que decía anteriormente, Monpós, Riohacha o Santa Marta, que eran puertos sobre todo dedicados al contrabandismo. Vemos que el porcentaje de mujeres mestizas, ¿vale? Libres era casi el 30% de lo que sería el 30% del total de la población de la ciudad. Es muchísimo. Luego vemos ciudades donde no tienen estas características, sobre todo de puertos comerciales, y vemos que giraban alrededor del 10, el 13, el 2, el 10, o sea, no eran tan significativas. Por lo tanto, esos espacios entornos de puertos comerciales sí que se puede asociar con esos espacios de participación de la mujer en estas actividades, ¿no? El segundo elemento para desarrollar son las mujeres como agentes de acumulación de capital o agentes de creación de crédito. En este caso, específicamente, me centro en el papel de los conventos de monjas en el desarrollo económico.
¿Por qué? Primero, porque estoy reivindicando el papel de la mujer. Y segundo, porque por las características o las particularidades de algunas de estas ciudades en donde fueron realmente significativas. Como ya sabemos y como porque lo habrá explicado el profesor Manuel, el crédito eclesiástico jugó un papel realmente estratégico en muchos de los sectores productivos. En los siglos XVII y los siglos XVIII, los conventos de monjas, junto con lo que ya he mencionado anteriormente, las capellanías, obras pías, lograron una considerable acumulación de capital, convirtiéndose en instituciones crediticias importantes. Aquí voy a mostrar un ejemplo. En este caso es el convento de San Francisco Lima, ¿vale? Uno de los principales. Habían como los conventos y los grandes conventos. En este caso es un gran convento en la ciudad de Lima. Por ejemplo, en este caso había 10 grandes conventos, 7 beatarios que representaban una quinta parte del espacio público de la ciudad. Miren si era importante el rol de los conventos de monjas. El 18% de las mujeres europeas vivían en conventos, cantidades similares de esclavas y sirvientas. Casi la mitad de la población femenina total de la ciudad de Lima vivía en los grandes conventos. O sea, que realmente la importancia que tenían estos grandes conventos realmente era significativa. Puedo imaginar que la mitad de la población, la mitad de las mujeres de la ciudad vivan en grandes conventos, realmente es escandaloso, ¿no? Incluso en este caso, por ejemplo, en el caso de Perú, el papel que tenían los conventos de monjas no solo era económico o de participación del crédito, sino político. O sea, la escogencia de la abadesa era un hito, ¿no? Era un evento importante dentro de este contexto por el poder o la influencia que ella tenía. Porque al final se puede imaginar que en estos conventos, ¿cómo funcionaban? Si yo quiero que mi hija vaya al convento. Entonces entrego una dote, ya sea en dinero en efectivo, ya sea en tierras, ya sea con lo que pueda contribuir, ¿no? Esa dote tiene que darle para vivir el resto de su vida y se entrega al convento. Entonces, claro, puede imaginar que todas estas novicias que llegan, o sea, la contribución de capital, tierras, que generan una acumulación tan grande que al final se vuelve un capital muy ocioso. Y no solo, lo importante no solo era que ellas acumularan este capital, que muchas de ellas tenían mayordomos, ¿no? En estos conventos para que les gestionara crédito local o crédito que viajaba hacia otras regiones, no solo se quedaba en crédito local, sino que ellas al final decidían en qué áreas de los sectores productivos se tenían mayor impacto. Si querías dinamizar la parte de, yo qué sé, la agricultura del cacao, entonces nosotras vamos a reforzar esto. O sea, era realmente la influencia de política y económica era realmente bastante grande. Y sobre todo, que si yo tengo una hija y la llevo al convento, yo me aseguro una línea de crédito. Porque si mi hija entrega algo, como padre de esta novicia, me facilitarán a que yo pueda acceder, pues obviamente, a estas líneas de crédito. Entonces, esto era un negocio realmente importante en la que se utilizaban de alguna manera, o las mujeres tenían este papel diferencial que dentro de este contexto de la sociedad colonial era muy grande. O sea, ellas realmente tenían una capacidad de agencia y libertad enorme dentro de estos conventos. Muchas tenían esclavas, muchas tenían sirvientas, podían votar, o sea, era realmente muchas mujeres que no se querían casar optaban por el convento por la libertad que esto les generaba. ¿Vale? Lo que comentaba, el rol de las dotes, ¿no? Era obligatoria, significativa y fue la principal fuente de acumulación de riqueza. Aquí, por ejemplo, solo voy a mostrar dos ejemplos, ¿no? De algunos de los protocolos, ¿no? Que encontré. Por ejemplo, 1613, doña Isabel de Villagómez, abadesa del convento de la Concepción de Santa Fe, Nueva Granada, recibe una hija de Juan Silva Collantes, contra quien el monasterio ha conseguido pleito por unas tierras que ha ofrecido de la dote de novicia.
siguen otras representaciones del convento de Santa Clara, Tunja, tal. El hecho es que lo que esto nos muestra es que realmente no solo estas dotes eran económicas, monetarias, perdón, sino que muchas de ellas entraban otorgaban tierra, y estas tierras obviamente ellas decidían qué hacer con esas tierras. La abadesa decía qué poner a cultivar este tipo de tierras, ¿no? Y esto estamos hablando de 1613, ¿vale? 1721. La abadesa del monasterio de Santa Clara de Mérida, esto es actual Venezuela, pide testimonio a la real provisión por la cual se le dieron a los indios del pueblo, acequias y macuño, por resguardos las tierras que el convento les cedió. Incluso tenían indios, ¿vale? O sea, para que vean un poco cuál era la magnitud, ¿no? Aquí, por ejemplo, les voy a mostrar unas de las distribuciones de los créditos concedidos en Pamplona, Nueva Granada, entre 1700 y 1760, donde vemos que del total, ¿no?, de los créditos cedidos, el 35% eran otorgados por los conventos de monjas, ¿vale? Otras cosas que son interesantes, los préstamos concedidos por los conventos de monjas en México. Vemos cuántos de estos porcentajes le entregaban monjas a mujeres, ¿no? Que era un porcentaje bastante elevado, pero también vemos cómo realmente, o sea, la capacidad de agencia que tenían ellas o de acción era realmente de gran magnitud, ¿no? Y por último, quiero mostrarles el mestizaje, ¿no? Como esa que hablaba al comienzo sobre ese elemento, ¿no?, importante para de creación que permitió el crecimiento económico a partir de la creación de mano de obra libre. Esto es un trabajo que ya está un poquito más avanzado dentro de estas tres líneas. Les voy a mostrar algunos resultados de lo que he podido, hasta donde he podido llegar, porque realmente estoy de vacaciones. Entonces, pero pues voy a mostrar algunos puntitos de hacia dónde voy y que he encontrado, ¿no? Lo primero es el marco, ¿no?, central, que es el mestizaje como motor de la creación de mano de obra libre, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, vemos en este dibujo, ¿no?, de la serie de pinturas casta del siglo XVIII, Museo de Antropología de Ciudad de México, donde vemos esta institucionalización del racismo realizado por los españoles, ¿no?, donde dependiendo de tu color de piel o del grado de blanquitud de tu piel, tenías un estatus dentro de la sociedad, ¿no? Entonces, por eso no podemos hablar tampoco de que todas las personas y las figuras dentro de la sociedad como un todo, ¿no?, general, ¿no?, de las mujeres, ¿no?, en este caso de las mujeres mestizas, porque o sea, era tan... Si alguno ha ido al Museo del Oro en la ciudad de Bogotá, hay una pared enorme donde están dibujadas todas las castas, ¿no? O sea, pero es tan grande, o sea, que es imposible, ¿no? Y al final es como un cuarterón, tienes un cuarto de blanco, entonces yo como voy a ir y demuestro que tengo este grado de 1/4% de mi sangre blanca, y eso me da un estatus en la sociedad. Por lo tanto, es posible acceder a ciertas ocupaciones, ¿vale? Las ocupaciones estaban sobre todo asociadas a estas estructuras socioeconómicas, ¿vale? Entonces, ¿qué vemos? Vemos que lo que dice, pues, en este caso el autor Van Sanden, dice que el aumento de las libertades individuales impulsó los cambios en los mercados de trabajo y capital, fomentando así el desarrollo económico en el largo plazo. Entonces, con la aparición de este mestizaje, donde vemos esta sociedad estamental, donde estaban los blancos, los indios y los negros, empiezan a surgir esta nueva población que no se sabe bien qué hacer con ella, ¿no? Que por ausencia se vuelven libres, ¿no? No es que sea una normativa explícita, pero sí que como no son indígenas no tienen que pagar tributo. Pero es que como tampoco son blancos, tampoco pueden trabajar en ciertos trabajos, pero pueden heredar, pueden tener propiedades, era todo demasiado ambiguo, ¿no? Y esa ambigüedad de alguna manera fue la que lleva a que desaparezca o que surja esta nueva clase libre, que lo que les permitió fue un grado de autonomía
muchísimo mayor para poder desplazarse, para poder montar negocios, para poder crear talleres, montar tiendas de tabacos, entre otras cosas, ¿no? Entonces vemos que, como decía, imaginaros que los españoles, la colonización ibérica, se dio con un 6,3% de mujeres ibéricas. De algún lado tenían que haber salido pues las mujeres para poder dar satisfacción a esas necesidades de los colonizadores, por llamarlo de alguna manera. Entonces, por lo tanto, la mujer no blanca se convierte en el agente central de la reproducción económica, ¿vale? Demográfica y por lo tanto económica. Aquí solo manera de conceptualización por si a alguno le interesa. Obviamente estamos hablando, en muchos autores los definen como vientres libres, ¿no? Pero los penes, los vientres no eran libres, pero los penes eran libres. Entonces, ¿qué busca? Si yo soy un hombre esclavo y quiero tener una descendencia libre, me voy a buscar un vientre libre, ¿a dónde voy? ¿Qué vientres de las mujeres de esa sociedad eran libres? Sí, pero si tú eres blanca, tú te vas a ir con un negro esclavo, es raro. No digo que no. Los mestizos todavía no existían, están empezando pero los mestizos son uno de los vientres, mestizas serían unos vientres libres. Principalmente las indígenas. Las indígenas tenían vientres libres. Entonces, ¿qué hacían? Que los hombres esclavos preferían tener hijos con mujeres indígenas, porque las mujeres indígenas tenían vientres libres, y si tú tenías un hijo que era sambo, es decir, que era mitad indígena, mitad negro, no pagabas tributo porque tu hijo ya no era indígena, entonces ya se escapaba de pagar tributo indígena, pero es que tampoco era esclavo, porque la esclavitud se heredaba vía materna. Entonces empiezan a surgir estas mezclas obviamente de astucia y de supervivencia, de crear unas descendencias libres que tengan unas capacidades de agencia que obviamente ellos no tenían. En este caso las mujeres indígenas, sobre todo con los hombres negros, ¿no? Esclavos o esclavizados. Por otra parte también vemos una cantidad de surgimiento de mujeres indígenas con hombres blancos, ¿no? De una manera no oficial. Después tenían, muchos de sus hijos no eran reconocidos, ¿no? Legitimados, porque así como se legitimaba la blancura, se legitimaban pues obviamente los hijos, y empiezan a crearse, ¿no? estas mezclas que de alguna manera lo que hacen es que rompen con esas instituciones jerarquizadas y que existían anteriormente. Entonces, lo que al final, por ejemplo, del periodo colonial, el 50% de la población ya era mestiza. Y se convirtieron en los principales artesanos, comerciantes, colonizadores, acumuladores de riqueza, entre otras cosas. Entonces yo lo que busco de alguna manera es con este trabajo comprobar si este trabajo, el trabajo liderado por esos mestizos libres, ¿no? En este caso nacidos de mujeres, no blancas, contribuyó a ese dinamismo colonial. Entonces vemos que en este periodo, obviamente, la mayoría, ya esto es conocido, ¿no? Tenemos un sistema de castas, ¿no? De dos repúblicas de blancos, repúblicas de indios, y aquí empiezan a ocurrir estos procesos de mestizaje que comenté anteriormente. También como un proceso de resistencia y adaptación, principalmente desafiando esas divisiones raciales que te asignaban un estatus en la sociedad y que no podía ser escribano si no eras blanco. O si eras hijo de blanco con una criolla, pero si era mestiza, y bueno, siempre había maneras de escapar, ¿no? Entonces, por parte, lo primero que quería yo comprobar era si evidentemente esto que parece tan evidente, ¿no? Que es que los niños mestizos libres nacen de esas mujeres blancas, de esas mujeres mestizas, ¿vale? Entonces revisé utilizando la página de Family Search, ¿vale? Haciendo muchas cribas porque esta información es interesante, es útil, pero está bastante sucia, la verdad. Entonces hay que hacer muchas revisiones y comprobaciones. Lo que serían, y revisé los registros de la Iglesia Católica, ¿vale? Para unos periodos en particulares, para explorar cómo eran precisamente ese nacimiento de esta población, ¿no? Y entonces esto es lo que me encontraba. Me encontraba que muchos de los registros de bautismo, ¿no? Aparecían como sin padre.
¿no? Entonces, por ejemplo, este es de 1514, o sea, estamos hablando desde un muy temprano periodo ya de colonización, ¿no? Esto es el Valle del Cauca. Madre, Mariana Arce, padre, desconocido. Y si nos vamos a ver, pues dice el 1520, no sé, aquí por ejemplo se ve más claro, ¿no? En algunos casos de estos actas vemos hijo legítimo, en otras partes simplemente ponen hijo de padre no conocido, ¿vale? Entonces, ¿por qué se puede decir que, bueno, estos son como unos resultados, simplemente para mostrarlo, de algunas ciudades, ¿no? Entre 1600 y 1699, y 1700 y 1720. Vemos dentro de todo el número de observaciones de certificado, ¿no? En este caso, por ejemplo, 815 para Cali, 500. Vemos que un porcentaje importante aparecen como padre y madre, otro porcentaje aparece como padre desconocido o simplemente es que es ilegible, pero el 30% sí aparece como solo madre y en este caso, por ejemplo, en la ciudad de Cali, el 7% solo padre. O sea, no se puede afirmar o no se puede generar como decir, por ejemplo, el 20% o generar una equivalencia de este 20% de solo padre a este 20% de solo madre, porque en este periodo, si no tenías, si tu hija acababa de nacer, tenías que llevarlo urgente a la iglesia, porque si no, si tu hijo moría y toda esta convicción, tenías que bautizarlo. Entonces muchas veces las mujeres no estaban en condiciones de ir, pero si lo llevaba el padre era suficiente. Entonces, el solo padre no quiere decir que no tengan madre, sino que la madre no está en condiciones de ir. Pero sí es raro que si las mujeres no están en condiciones de ir, ¿cómo vamos a encontrar estos porcentajes tan elevados donde solo hay mujeres en estos registros? Entonces, estamos hablando efectivamente de unos procesos de mestizaje en los cuales la mujer pues generó, fue el que se dedicó o es el garante del surgimiento de este Homo economicus libre, siendo el que los cuidaba de alguna manera, el que los pare y el que los cuida, evidentemente. Aquí voy a mostrar simplemente que la diferencia que había, y esto es en lo que estoy trabajando, para vincular estas variables demográficas, ¿no? Con procesos económicos posteriores en el largo plazo. Y aquí tengo 4 provincias, Antioquia, Cartagena, Chocó y Pamplona, en las cuales con características socioeconómicas muy diferenciales, donde vemos que simplemente esta población mestiza, el porcentaje de esta población mestiza, la media de población mestiza, es bastante distinta dependiendo de la región. Entonces lo que yo quiero, lo que voy a analizar es precisamente la relación que existen entre estas diferencias y el impacto económico. ¿Cómo lo voy a hacer? Utilizando este censo económico de Colombia de 1845, que es muy difícil de sistematizar, entonces estoy en ello. Por ejemplo, en este censo económico, que no ha sido, completamente nuevo, sin explotar, hay variables que me permiten realmente ver ese impacto de esas variaciones demográficas, donde vemos un porcentaje de población mestiza libre, ¿no? Diferente entre las regiones, y aquí por ejemplo tenemos ocupaciones, propiedades de la tierra, si las casas tenían techos de teja o techos de paja. Eso me permite mirar por ejemplo qué tan desarrollado a nivel económico estaba una región u otra. Entonces en esto digamos que de alguna manera es lo que estoy trabajando, en intentar poder sistematizar y generar o agrupar estas variables que son excesivas, ¿no? Para este tipo de análisis. Como no lo he podido hacer, solamente voy a mostrar algunas de los padrones, imágenes de los padrones de algunos sitios para que veáis que existían diferencias, ¿no? Entre, por ejemplo, yo mostré el barrio de Las Nieves al comienzo, que decía que cerca del 27% de la población del barrio de Las Nieves en Bogotá eran madres solteras. Aquí vemos, por ejemplo, que en Río Negro, Antioquia, en Colombia, solamente el 2,7% de estos hogares que están recogidos en este barrio son de mujeres solteras. Pero vemos que las blancas, por ejemplo, dentro de los trabajos, ¿no? Domésticos, artesanas y ventas de mercado, vemos que hay mucha diferencia dependiendo también de el color de piel, ¿no? Por ejemplo, en simplemente vemos que la distribución de las ocupaciones, si las agrupamos entre blancas y no blancas, en el municipio de Guarne, por ejemplo, vemos que evidentemente
los trabajos domésticos, artesanas y textiles o ventas de mercados correspondía evidentemente a esa población de mujeres no blancas. Pero por lo tanto, al ver que hay estos espacios de participación, sería como bastante cauteloso en el hecho de poder mirar o considerar si realmente son o no pobres o cuál era el grado de agencia que ellas tenían. ¿Vale? Y nada, con esto simplemente termino, ¿no? Este óleo sobre tela de español, india y mestiza. De español y de indio nace mestizo, que al final de alguna manera es el agente o es el elemento de autodestrucción del imperio, ¿no? Precisamente que escapa de todas estas dinámicas que dentro de la misma conquista se establecieron. Y nada, muchísimas gracias, y si alguien tiene alguna pregunta o algo, pues a la orden.